tal? Mi nombre es Humberto Robles y junto a Daniel Orozco de León vamos a presentar el tema 3, motores y generadores eléctricos para la materia de diagnóstico de sistemas mecánicos. Este es el proyecto final. Como primer punto, empezaremos a presentar qué es un motor eléctrico. Eh, Se erige hoy en día como una alternativa firme y sustentable de los motores de combustión. El mayor desafío de la tecnología hoy en día reside en dichos motores eléctricos sean capaces de propulsar un vehículo a gran velocidad. Un motor eléctrico es una máquina capaz de convertir la energía eléctrica en mecánica. Los componentes principales serían el ventilador, el estator, el rodamiento, el rotor, la carcasa, el bobinado y el eje. Como les venía diciendo, el estator se trata de la parte fija de la parte rotativa. El rotor se trata de la parte que gira o rota dentro de una máquina eléctrica. El conmutador se trata de una especie de interruptor que se encuentra en algunos generadores y motores. Las escobillas en los motores o generadores eléctricos es preciso establecer una conexión fija entre la máquina con las bobinas del rotor. Es importante conocer cómo funciona un motor eléctrico. El magnetismo produce una fuerza física que mueve los objetos. En efecto, dependiendo de cómo se alinean los polos de un imán, los mismos podrían atraerse o rechazarse. Ahora, hablando más puntualmente, tenemos los generadores eléctricos. Básicamente, un generador eléctrico es una máquina eléctrica rotativa que transforma energía mecánica en energía eléctrica. Cuando un generador eléctrico está en funcionamiento, una de las dos partes genera un flujo magnético, es decir, que actúa como un inductor, para que el otro lo transforme en electricidad, es decir, actúa como un inducido. Los generadores eléctricos se diferencian según el tipo de corriente que producen. Así nos encontramos con dos grandes grupos de máquinas eléctricas rotativas, los alternadores y los dínamos. Como partes de un generador eléctrico tenemos al motor, el alternador, el sistema de combustible, el regulador de voltaje, el sistema de enfriamiento y escape, sistema de lubricación, el cargador de batería, el panel de control y el bastidor. Como motor eléctrico convierte la energía eléctrica en mecánica y el generador eléctrico viceversa, convierte la energía mecánica en eléctrica. Esa es la diferencia entre ambos componentes. Después podemos presentar los problemas y fallas en elementos eléctricos. Los principales problemas y fallas en elementos eléctricos. Una falla eléctrica es un evento normal que provoca el mal funcionamiento de un circuito eléctrico. Las fallas eléctricas pueden producir daños a la instalación y componentes eléctricos que lo conforman. Existen varios tipos de fallas eléctricas, las primarias y secundarias. Entre las causas más comunes de las fallas eléctricas se encuentran los fenómenos meteorológicos y los errores humanos, la mala calidad de los materiales utilizados, la falta de mantenimiento, el deterioro de cableado y elementos eléctricos por el tiempo. Como ejemplo de falla tenemos en primer lugar la sobrecarga eléctrica. Esta falla ocurre cuando muchos dispositivos están conectados a una sola toma de corriente. Como segundo punto tenemos el cortocircuito. El cortocircuito es uno de los problemas más comunes tanto en industria como en hogares. Esta sucede cuando una corriente eléctrica de fuerza superior a la normal atraviesa el circuito, que no es capaz de soportar esta alteración e inevitablemente se daña. Los picos de voltaje son otro problema. Se refieren a las elevaciones repentinas de energía que son de corta duración, generados por interrupciones en la red eléctrica.
Otra es apagones. En este caso la avería se presenta en el abastecimiento energético y simplemente no llega la energía al destino. El falso contacto se presenta en instalaciones domésticas principalmente y básicamente son conexiones de mala calidad que no tienen firmeza, en donde las uniones mal conectadas experimentan durante milésimas de segundo ausencias de electricidad. Aunque existen otros tipos de circunstancias que pueden generar fallas en el sistema de electricidad, es oportuno detectar aquellas que son más frecuentes. Y para ello ahora pasamos al segundo subtema: ¿cómo detectar estas fallas? Más puntualmente en el rotor y el estator. Estudios recientes indican que el 90% de los fallos en máquinas ocurren a raíz del funcionamiento anormal de los componentes internos, como es el caso del motor principal. Las actuales exigencias de calidad consideran cada vez más necesarios la utilización de sistemas de monitoreo y detección de fallas. Hoy en día existen muchas técnicas publicadas y herramientas para la detección de dichas fallas en motores. La detección y diagnóstico de fallas exige el empleo de sensores, por ejemplo, como una herramienta bastante común. Pueden ser empleados para recolectar datos de parámetros de funcionamiento en motores eléctricos con el propósito de detectar, monitorear fallas. La herramienta más común son los sensores y los parámetros que pueden detectar normalmente son la tensión y corriente en el estator, la densidad de flujo magnético en el entrehierro, velocidad y posición del rotor, par entregado al eje, temperatura externa e interna, vibraciones, entre muchos otros. Existen algunos inconvenientes también relacionados con la cantidad de tipo de sensores a utilizar en el motor. Entre ellos puede destacarse el costo y la dificultad en la instalación. La sensorización de temperatura y vibración ha sido una técnica utilizada desde hace décadas para el monitoreo de motores. Sin embargo, recientemente los estudios se han centrado en el monitoreo de la parte eléctrica del motor y ya no tanto de la temperatura y vibración. En cuestión de las fallas, la mayoría de las fallas en motores eléctricos puede ser clasificada en dos grupos: fallas de aislamiento y fallas mecánicas. Las de aislamiento son caracterizadas por dañar las espiras del estator, conocidas como cortocircuito en el enrollamiento del estator. Por otro lado, las mecánicas están asociadas a daños en el rotor o componentes relacionados al mismo. Las eléctricas se encuentran dominados por fallos en los rodamientos y en las bobinas del estator. Aquí se ven los porcentajes de fallos en el motor. El 41% pertenece a la rotura de los rodamientos. El 37% y el 10% pertenecen a los elementos concernientes a la exposición, que ya son el estator y el rotor, respectivamente, y otros fallos un 12%. En el estator, la primera falla son solicitaciones técnicas. En general, los usuarios y fabricantes de motores tienen buen conocimiento de los daños que pueden ocurrir debido al sobrecalentamiento de los sistemas de aislamiento. El bloqueo del ventilador en un motor puede causar sobrecalentamiento, así como también las sobrecargas a las que se ve afectado el motor. Este último punto es el motivo causante de buena parte de los daños de la parte eléctrica de los motores. Por eso es que es tan importante considerarla, y sobre todo en este componente. Quiebra de barras y rayadura de los anillos de rotor también son responsables por el sobrecalentamiento de las máquinas, ya no solo el estator. Tensión de fase desbalanceada. Un pequeño desbalanceo de fase causará un aumento de temperatura en los bobinados del estator. Se ha constatado que cada 3.5% de desbalanceo por fase, la temperatura del bobinado aumenta en un 25% en la fase de mayor corriente. La obstrucción del sistema de ventilación también es otro problema, y las sobretensiones de corta duración. Esta última consiste en que las condiciones de sobretensión ocurren con cierta frecuencia durante la utilización de motores eléctricos, dando como resultado la reducción de la vida útil del bobinado.
Las oscilaciones de corriente y sobretensión normalmente dañan la aislación de los espiras del estator, pudiendo esto ocasionar cortocircuito entre espiras. Estos problemas ocurren debido a las aperturas y cierres de contactos. La sobretensión puede ser producto de las siguientes condiciones: falta de aterramiento, es decir, que no tiene una tierra el sistema eléctrico; abertura y cierre de disyuntores; conexión de banco de capacitores; colocación de fusibles limitadores de corriente. También tenemos otro problema, como lo es el movimiento de las espiras. El paso de corriente por los bobinados del estator produce esfuerzos directamente proporcionales al cuadrado de la corriente. Estos esfuerzos alcanzan su máximo valor en el arranque del motor, ocasionando vibraciones en las espiras de los bobinados. Cualquier vibración excesiva también puede provocar daños en los rodamientos del motor. Para disminuir este problema es aconsejable mantener siempre alineadas la máquina de modo de reducir las vibraciones excesivas. Otro problema es el contacto entre el estator y el rotor. Las razones más comunes que conducen al contacto entre el rotor y el estator son las siguientes: fallas en los rodamientos, deflexión del eje, desalineamiento entre rotor y estator. También están las solicitaciones relacionadas al medio externo. La presencia de materiales extraños puede llegar a provocar daños en el estator, como por ejemplo reducción de la disipación de calor, con la consecuencia reducción de la vida útil del aislamiento de las bobinas. Otro factor muy importante es que a la hora de considerar fallas de aislamiento relacionadas al entorno en donde se encuentran operando el motor, se debe considerar también la humedad del medio. Y ahora, pasando con el apartado del rotor, que es el otro componente que nos concierne, tenemos la sobrecarga térmica, que consiste más o menos en lo mismo que el estator. Puede ocurrir durante la partida, régimen permanente o en las condiciones de rotor bloqueado, siendo esta última la condición responsable por la mayor cantidad de daños en el rotor. Las causas más comunes son un gran número de arranques consecutivos, el rotor bloqueado, fricción entre estator y rotor, como ya lo habíamos mencionado antes, rotura de barras de rotor y ventilación insuficiente. Otro problema es la atracción electromagnética desbalanceada. Idealmente el rotor se encuentra centrado y las fuerzas electromagnéticas balanceadas en direcciones opuestas, sin causar deflexión en el rotor. En la práctica, el rotor no se encuentra perfectamente centrado, ya que factores como el peso propio del rotor, desgasta el rodamiento y la alineación del motor influyen en el centrado del mismo. También tenemos las solicitaciones dinámicas. La mayoría de las solicitaciones dinámicas ocurren por procedimientos de operación del motor que obligan al mismo a sobrepasar sus límites operativos de diseño. Están las solicitaciones relacionadas al medio externo, de la misma forma que para el estator. Materiales que penetren dentro del motor pueden provocar abrasión, corrosión o impedir el correcto funcionamiento del sistema de ventilación. Las solicitaciones mecánicas. Algunas de las causas más comunes de fallas mecánicas en el rotor son el desprendimiento de chapas o el incorrecto ajuste del eje del rotor. Métodos de detección de fallos. Existen diferentes métodos invasivos y no invasivos para la detección de fallos, utilizando técnicas de análisis de datos de origen eléctrico, mecánico o químico, entre los cuales pueden resaltar los siguientes: análisis de vibraciones, análisis de temperatura, estimación de parámetros, electromagnetismo, estimación de parámetros electromagnéticos del motor, análisis de partículas de aceite, análisis de señal de corriente de motor o MCSA. Los principales métodos de detección de fallos son los que ya antes mencionamos: vibración, MCSA, temperatura y partículas, y son las fallas que se pueden detectar con este. MCSA permite detectar cortocircuito en el estator, roturas de barras, también excentricidades y rodamientos. El método de vibración, solo rotura de barras, excentricidades y rodamientos. El método de temperatura, cortocircuito en el estator y rodamientos. Y el método de partículas, rodamientos.
El análisis de vibraciones consiste en supervisar y diagnosticar la máquina rotativa e implantar un plan de mantenimiento predictivo mediante la graficación de las dichas vibraciones. Los parámetros medidos son corriente de alimentación, tensión de línea y vibración. En el análisis de temperatura tenemos como ejemplo la termografía, que permite mirar el interior de los motores eléctricos para diagnosticar y prevenir fallas en su operación, ahorrar energía y reducir los tiempos de paradas. Más del 60% de la energía eléctrica consumida en industrias se destina al funcionamiento de motores eléctricos. Y podemos ver en la imagen cómo mediante termografía podemos detectar las zonas con mayor desgaste del motor. El análisis de partículas de aceite es un estudio en el que se detecta la cantidad de partículas y elementos presentes dentro de los lubricantes, lo cual permitirá prevenir los problemas de desgaste en la maquinaria. Y el análisis de señal de corriente de motor. Siguiendo una extensa línea de equipos completos de prueba están los MCSA para el monitoreo de líneas de emisión de circuitos de energía. Es una técnica de monitorización de máquinas eléctricas ampliamente utilizada que permite diagnosticar el estado eléctrico y mecánico de motores. Las características incluyen el monitoreo remoto totalmente accesible desde el CCM, conexión de bajo voltaje y seguro, funciona con batería y es portátil. Aquí tenemos un ejemplo. Y aquí tenemos nuestras actividades que se explicaron en el video de presentación enviado previamente. Pues como quiera, explico. La actividad 1 consiste en un Kahoot, un cuestionario que va relacionado a la exposición realizada. Y la segunda actividad es un Gardening Phone, que funciona como una dinámica de teléfono descompuesto, en la cual tenemos que escribir una frase relacionada al tema y posteriormente se va a describir con una imagen, se va a dibujar para que un tercer participante intente descifrar la frase o el concepto que se trató de expresar. Una vez descrito tanto verbal como gráficamente el concepto, van a salir las respuestas o resultados como se muestra en la imagen, y finalmente en un tablero de puntuación se medirá a las personas que tuvieron mayores aciertos.